El barrido se diferencia ligeramente de las señales analógicas. En la señal analógica en componentes y la señal digital resulta que tenemos que el número de líneas es uno más que en el tradicional analógico. Si recordáis, en el sistema PAL, la línea 23 empieza en media línea, empieza el barrido, y después en el segundo campo la línea 623 termina también en media línea. Al pasar a los formatos estos ya analógicos y después digitales, hay un inconveniente muy grande en tener media línea en negro, mientras que la otra media línea se activa, porque a veces cuando se quiere hacer procesado entre los dos campos o en el mismo campo y hacer promedios, reducción de ruido o incluso mezclas, el tener media línea en negro estropea todo y entonces se transfiere hacia otras líneas, hacia arriba o hacia abajo. Con lo cual ya desde un principio decidieron que todas las líneas son enteras, las líneas activas son enteras. De manera que al recuperar media línea en la línea 23 y otra media línea en la 623, ya las líneas que quedan borradas para el intervalo de borrado vertical ya no son 25 por cada campo, sino que son 24 en uno y 25 en el otro. Es decir, se borran 49 líneas y por eso quedan 576 líneas en total activas. Por otro lado, el número 575 no es divisible por 2, mientras que 576 es divisible por 2 y por 4 y por 8 y por 16. Y eso es muy útil en el dominio digital, porque en el dominio digital todas las operaciones que se hagan con grupos de bits, que sea un número entero de bits, que está representado siempre por potencias exactas de 2 elevado a, en ese caso son muy convenientes. Y concretamente en el caso de la compresión digital ya veremos luego que la señal se divide en bloques de 8 por 8, de manera que el 576 es divisible por 8 y se pueden hacer bloques de 8 píxeles o de 8 muestras, mejor dicho, por 8 líneas y procesarlas. Por lo tanto, el 576 es mucho más interesante. Hay otro cambio y es que la longitud total de la línea activa es ligeramente mayor que en analógico, de manera que si en analógico teníamos 52 microsegundos, en digital tenemos 53,33. Y por lo tanto el intervalo de borrado horizontal ya no son 12 microsegundos, sino que son 10,66. Por eso también es interesante tener en cuenta que en todas estas conversiones de formato de analógico a digital y digital a analógico se está perdiendo información o cuando se mezclan dos señales hay parte de la señal que no concuerda exactamente. O sea, que no son exactamente idénticas las conversiones de PAL a SDI o de SDI a PAL, no quedan totalmente al 100% en una conversión correcta. Sin embargo, pues se trabaja con ello porque luego en los televisores, que es el objetivo final, pues sí queda dentro de la pantalla, puesto que siempre se hace un overscan en horizontal y en vertical. Pero que tengáis en cuenta ya estas diferencias. Por otro lado, en el intervalo de borrado horizontal, lo único que hay es el impulso de sincronismo, en el formato analógico. No hay bars, porque ya no hay señal compuesta, no hay soportadora y por lo tanto no hay que sincronizar la soportadora. Y en el formato digital ni siquiera hay impulso de sincronismo porque no es necesario. Esta es una forma tradicional de representar el formato de la televisión digital y consiste en este recuadro, he puesto lo que es la parte activa de vídeo, que para ilustrarlo he puesto una fotografía y una parte de barras de color, pues para que veamos que eso es la parte activa de vídeo. El formato 4 tercios quiere decir que por cada 4 unidades en horizontal hay 3 unidades en vertical. Y eso es lo que representa el formato o la relación de aspecto denominada 4 tercios. Se suele representar el intervalo de borrado vertical en la parte superior, aunque el haz de electrones en el caso de la cámara o del tubo de imagen, pues cuando termina aquí abajo inicia el retroceso y va subiendo a gran velocidad para empezar luego el siguiente barrido hacia abajo. Pero a la hora de hacer la representación se pone todo el intervalo arriba y lo mismo se hace en el horizontal, es decir, que cuando termina la excursión de la parte activa, venimos aquí y tenemos toda esta parte de aquí que es la parte de borrado horizontal y luego ya empieza otra vez la parte activa de vídeo. Como decía, no es necesario tener señal de sincronismo horizontal y de hecho en digital no existe porque
simplemente, una vez que lo tenemos en dominio digital, para cada línea horizontal tenemos una ristra de valores numéricos y se dispone de unos números, concretamente al principio de la parte activa de vídeo y al final de la parte activa de vídeo, y es un conjunto de 4 palabras digitales de 10 bits cada una, y ese conjunto de 4 palabras se denomina Start of Active Video, es decir, comienzo de la parte activa de vídeo. Y hay otro conjunto de 4 palabras muy similares que se denomina final de la parte activa de vídeo, es decir, comienzo del barrido horizontal. Y entre medias no hace falta meter ninguna información para lo que es la señal de vídeo. Con la información que viene en esas 2 palabras ya sabemos si estamos en las líneas correspondientes a la parte activa o en las líneas correspondientes al vertical, y también sabemos si estamos al principio o al final del intervalo de borrado. Aquí he puesto todos los números más o menos relacionados con el sistema. Ya vemos que hay 49 líneas borradas, 576 líneas activas, es decir, que la imagen activa son 18,43 milisegundos. En luminancia, cogiendo 864 muestras por línea y 625 líneas por cada imagen y 25 imágenes por segundo, da un total de 13.500.000 muestras por segundo. De esas 864 muestras, 720 corresponden a la parte activa de vídeo y las restantes, que son 144, corresponden a todo lo que es el borrado horizontal, de las cuales 4 van en la parte SAV y otras 4 en la parte EAV, y el resto quedan libres sin utilizar. Por lo tanto, cuando en los estudios se trabaja con estas señales, en principio aquí no suele haber información y en el intervalo de borrado vertical normalmente tampoco. Cuando esta señal se va a enviar para emisión o también para trabajar en estudios, hay unos formatos que permiten meter datos auxiliares, ancillary data, que llaman en inglés, y entonces esos datos se pueden meter en el intervalo vertical, y es vertical ancillary data, o en el horizontal, que es horizontal ancillary data. Para el horizontal se ha definido un formato de meter audio, y se pueden meter hasta 16 canales de audio de alta fidelidad, considerada alta fidelidad, pues eso, del orden de entre 16 y 20 kilohercios y con un mínimo de 16 bits por número. Ya veremos luego la parte de audio, de manera que aquí caben al menos 16 canales. Está definido el sistema para meter hasta 16 canales y aún queda sitio libre en el borrado horizontal. De manera que esta es la panorámica de cómo es la señal de televisión estándar en 4 tercios. En los tubos de rayos catódicos era necesario que el haz de electrones, cuando terminaba la exploración, iniciaba el retroceso con un diente de sierra que era barrido lineal y luego muy rápido para volver cuanto antes. Esa bajada tenía que ser rápida, eso además ocasionaba que hubiera unas oscilaciones y había que dejar un margen de tiempo de estabilización, y todo eso era el intervalo de borrado horizontal. En definitiva, pues este tiempo hay que respetarlo, y en la señal digital se respeta. Hay que tener en cuenta que esto viene de los años 80 para acá, y en los 80 no había todavía señales, o sea, tubos planos. Vamos a ver ahora la evolución de la señal. Estos diagramas de bloques que voy dibujando son diagramas de bloques conceptuales nada más. No quiere decir que existan físicamente esos bloques en los equipos. Para ser más exacto, por ejemplo, estos filtros no existen en las cámaras. Si lo he puesto aquí es únicamente para que quede claro que cada una de las 3 señales que proceden de la cámara, del verde, el azul y el rojo, pues tienen un ancho de banda como mínimo de 5,5 MHz de ancho de banda útil para esas 3 señales. A continuación pasan por la matriz y se convierten en las señales de luminancia B-I y R-I. Estas 3 señales siguen teniendo todas el mismo ancho de banda de 5,5 y después se procesan de manera que a las 2 señales de diferencia de color se les reduce el ancho de banda a 2,75, mientras que la de luminancia se mantiene en 5,5. Estos filtros generalmente sí pueden existir en una cámara, depende de cómo se haya diseñado, y estos filtros tienen la misión de limitar el ancho de banda a los valores nominales con el fin de tener la señal analógica condicionada antes de pasar a la conversión analógico-digital.
Por el hecho de reducir la banda de paso a la mitad en las señales de diferencia de color, sufren un retraso. Y debido a ese retraso, la señal de luminancia hay que retrasarla en la misma cantidad para que sigan siendo las tres señales luego coincidentes en la pantalla, que no queden los colores desplazados. Y por eso se mete un retardo fijo equivalente a estos anchos de banda, a la inversa de estos anchos de banda, para la señal de luminancia. Y a su vez estas dos señales se reducen en amplitud por estos factores. Estos factores, también existían unos factores similares en el sistema PAL. Pero el concepto aquí es diferente y por lo tanto estos valores son diferentes que los del sistema PAL. Aquí lo que se pretende es que al hacer las restas de la señal de azul, por ejemplo, y la de luminancia, hay valores positivos y negativos y pueden tener valores muy altos. El factor de reducción que se calcula para la B-I es 0,56 y para la R-I es 0,71 y están hechos para conseguir que si la señal de luminancia la mantenemos nominalmente en 700 milivoltios pico a pico, de 0 a 700 milivoltios, el 0 es el negro, 700 milivoltios sería el blanco, pues las dos señales de diferencia de color son simétricas y entonces varían desde menos 350 hasta más 350, de manera que el total son 700 milivoltios pico a pico, con lo cual las tres señales tienen el mismo valor pico a pico. Aquí ya llegamos a lo que serían los conceptos de digitalización. Como digo, esto es una introducción y entramos solamente en los conceptos, no entramos en los circuitos y en detalle. Esto es lo que viene de la página anterior, esta es la forma que tienen las señales y ya tenemos aquí las tres señales listas para digitalizar. El concepto básico de un digitalizador es un circuito de muestreo, que la forma más sencilla de representarlo es con un interruptor, y luego un circuito que se encarga de convertir el valor instantáneo analógico que hay aquí en un valor numérico binario de 10 bits. Concretamente se está empleando ya 10 bits, así que nos referiremos siempre a 10 bits. El concepto es el siguiente: aquí tenemos una señal analógica que está variando de amplitud en función del tiempo. En un instante determinado este interruptor se cierra y en ese instante hay un valor analógico de una determinada amplitud. Este convertidor coge esa amplitud analógica y la convierte en un número. Y una vez que ha terminado de hacer esa conversión, este interruptor se abre. Se descargan los circuitos de entrada para partir de nuevo de las mismas condiciones iniciales y se vuelve a cerrar. Al cerrarse ya es otro instante de tiempo posterior y hay otro valor analógico diferente del anterior, o igual, depende. Entonces este vuelve a convertirlo y vuelve a sacar otro número, y así sucesivamente. Esta apertura y cierre, esto es simbólico, por supuesto, son circuitos integrados de alta velocidad, y todo este proceso de convertir un valor analógico en su equivalente en numérico, en numeración binaria, pues se realiza a una velocidad correspondiente a la señal de luminancia de 13,5 millones de veces por segundo. Por lo tanto, tenemos aquí una velocidad de números, un número detrás de otro a esa velocidad. Muestreo a 13,5 megamuestras por segundo. Las señales de diferencia de color tienen la mitad de ancho de banda y se usa el mismo tipo de circuito, pero este ya trabaja a la mitad de velocidad, porque ya no hace falta ir a la velocidad que íbamos antes. Por lo tanto, se trabaja a una frecuencia de muestreo que es la mitad, 675 megamuestras por segundo, y se accionan los dos a la vez. La norma dice que, puesto que de este tomamos dos muestras, por cada muestra que tomamos de estos dos, la norma especifica el instante de tiempo de las muestras y dice que la primera muestra de luminancia se toma simultáneamente con las dos de crominancia, de manera que estos tres se cierran a la vez, luego este se abre y se cierra otra vez antes de que esto les haya dado tiempo, por así decirlo, a abrirse y cerrarse, y cuando este ya ha tomado dos muestras, pues otra vez ya se vuelven a cerrar los tres y así sucesivamente. De manera que este toma dos muestras por cada muestra que toma este y por cada muestra que toma este. Y tenemos tres buses de datos en paralelo, cada uno de ellos, con la ristra de valores numéricos correspondientes a luminancia y a las dos diferencias de color. Aquí tenemos 13,5 millones de muestras por segundo, aquí 6,75 y aquí 6,75.